Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. ¿Sabías que? En 1859, los ranchos de Santa María, de la Teja y Los Cuartos, propiedad de los hermanos Flores, fueron fraccionados para convertirse en la primera colonia de la Ciudad de México, destinada a albergar a la naciente clase media. Mirando luces de noche en la ciudad. Y ya regresamos, estamos hablando de el kiosco Morisco y sus alrededores, todos los espacios que puedes visitar, todo lo que hay para recorrer en esta zona, que se antoja muy interesante. Y estábamos hablando del Museo Universitario del Chopo. En voz de José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo. Bueno, el Museo Universitario del Chopo, que es un edificio que llega a México a principios del siglo XX, alrededor de 1903, porque fue construido en Düsseldorf, en los talleres donde se construyó la Torre Eiffel. Entonces, esto puede dar una idea a quien no lo conozca, que su estructura pues es un poco parecida con estructuras de hierro equivalentes a las de la Torre Eiffel, digámoslo así. Es un edificio muy bello que está aquí en la Santa María de la Ribera, y pues en un museo desde luego tenemos distintas exposiciones, además de varias actividades de artes escénicas, de literatura, una tienda y un centro de información, y también un cineclub, el Cinematógrafo del Chopo, para ver cine de arte, cine de calidad. Entre las exposiciones que yo puedo recomendar está la del artista Carlos Arias, que es un artista chileno pero que vive en Puebla. La exposición se llama El hilo de la vida, bordados 1994-2015, es decir, es una retrospectiva de su producción de textiles y bordados en este periodo, desde el 94 hasta hoy. Y pues ahí es muy interesante porque digamos que es un cruce entre la artesanía y el arte, es decir, el bordado viene a ser considerado un arte menor, una artesanía, una actividad doméstica, una práctica incluso femenina, y en este caso es algo practicado por un artista y además hombre, y establece estas tensiones o este diálogo o este cuestionamiento en esta práctica en cuanto a que si es artesanía o es arte, digámoslo así, a la vez de que recorre distintas reflexiones en términos de género, de preocupaciones de género, o incluso de sus antecedentes en Chile con el golpe de Estado. Es una exposición muy interesante y muy bella que recomiendo muchísimo. Y desde luego tenemos también exposiciones que ya están por terminar próximamente, de Rodrigo Hernández y de Ramiro Chávez. También tenemos un recorrido por el barrio de la Santa María de la Ribera con un proyecto que se llama ¿Quién es el habitante de la casa? Santa María de la Ribera, que es pues creado o coproducido o co-creado por Diana Cardona, Sada Hilarios y Gabriel Yepes. Es muy interesante, uno llega ahí al museo los sábados a la 1:30 y se dan unos audífonos y empieza un recorrido que termina en el Museo de Geología, que también está en la Santa María, enfrente al kiosco Morisco, a la Alameda de Santa María de la Ribera. Y entonces digamos que este recorrido hermana o pone a dialogar el Museo del Chopo de la UNAM y el Museo de Geología de la UNAM también. Y este espacio acaba de ser completamente remodelado, tienes que visitarlo, está bien interesante, hay ciclos de cine, hay cursos de arte, está muy bonito y tienes que recorrerlo. Saliendo de este Museo del Chopo, te puedes dirigir a un templo muy cercano que se llama el Templo de los Josefinos. El Templo de los Josefinos es un lugar que destaca por el diseño de la arquitectura, porque el templo pertenece a la única orden mexicana que se fundó en el siglo XIX y que todavía en la actualidad tiene diferentes instituciones educativas. Entonces, esta iglesia de los Josefinos, que ese es su nombre oficial, la gente la conoce también como la Sagrada Familia, y ese templo de la Sagrada Familia destaca porque tiene un diseño, algunas personas le dicen que es neobizantino. Es un poco difícil el concepto, pero primero teníamos que hablar de qué es bizantino. Arquitectura bizantina.
Se denomina al estilo arquitectónico que estuvo vigente durante el Imperio Bizantino. Algunas de las características distintivas de la arquitectura bizantina son la forma de las cúpulas, el uso del ladrillo como material constructivo en sustitución de la piedra, el uso masivo de los mosaicos como elemento decorativo en sustitución de las esculturas, la mayor elevación de los edificios como resultado del realce de las cúpulas, y el hallazgo de un sistema que permite conjugar el uso constructivo para dichas cúpulas de un soporte de planta cuadrada, pero que permite el remate mediante un tambor en una cúpula redonda, en muchas ocasiones con prolongación de un alero ondulado. Entonces, dentro de esta arquitectura de la época bizantina, pues esas cúpulas increíbles que tú vas a encontrar en este templo magnífico que está hecho en una cantera de color naranja y destaca, te voy a poner esta imagen, te la tengo que poner en Facebook, en Visitas Guiadas México, porque lo que yo te pueda describir es muy muy alejado de cómo destaca este templo. Es hermoso, tiene un rosetón en la parte del centro bellísimo, y a los costados remata en unas cúpulas pequeñitas. Y eso es el exterior, pero cuando entras, el juego de luces que hacen los vitrales es increíble. De verdad que esta iglesia se nota que la hicieron con mucho amor. El proyecto fue hecho por el arquitecto Carlos Herrera López y él también hace el Museo de Geología, pero es bajo la supervisión del padre José María Vilaseca. Y el padre José María Vilaseca empieza el proyecto en 1889. Él quiere terminar este templo para sus bodas de oro con la iglesia, pero apenas le alcanzó la vida. Realmente es un proyecto muy largo. Y cuando tú llegas a este lugar, destaca, además de estos vitrales magníficos, el altar mayor, en donde está una escultura de la Sagrada Familia, a quien está dedicada todo el templo, y unas imágenes increíbles, unas pinturas de gran formato, increíbles, dedicadas a San José. San José, el patrono de la Ciudad de México durante muchos años, no tiene una iglesia tan especial como esta. Esta es la mejor que yo he visto. Están todos los elementos de su vida perfectamente ahí bien descritos. En la cúpula también hay elementos de su vida bellísimos. Y las obras son de Pedro Cruz. Él es quien hace este proyecto de pintar todo. Y después, del lado derecho de esta iglesia, te vas a encontrar pues la tumba precisamente de José María Vilaseca, el creador de toda esta orden de los josefinos. Así que tienes que visitar este espacio. Cuando sales del templo, tomas esta avenida que es Santa María la Ribera y ya vas caminando hacia el norte. Caminas hacia el norte y vas a descubrir a lo largo del camino diferentes residencias mexicanas, algunos edificios bellísimos. Hay elementos muy del porfiriato, como el bay window. ¿Qué es esto? Es una ventanita que sobresale en las casas. Eso te lo voy a poner en mi página porque es una ventana, un saliente, como si fuera un balcón, pero completamente recubierto con cristal. Es una característica del porfiriato y pues tiene que destacar en este espacio porque así son muchas de las casas que ahora van dando paso a diferentes centros culturales, como por ejemplo la librería Bodet, de la que vamos a hablar más adelante, o también hay unos lugares de encuentro que las casas permiten, al ser tan grandes, crear diferentes espacios muy didácticos y que invitan a que vayas a recorrer el lugar. Caminas sobre esta avenida y te vas a encontrar ahora sí con el corazón de esta colonia. El corazón de la colonia es la Alameda de Santa María la Ribera, que ha tenido buenos tiempos, en ocasiones es un poco olvidada, la retoman, sobre todo a partir de que le dieron la declaración de barrio mágico. Entonces la gente empieza a voltear hacia este espacio y les decía, la bandera de estos barrios mágicos fue el kiosco morisco, y el kiosco morisco es algo muy especial. En voz de Francisco Ibarlucea, cronista de la Ciudad de México. Y bueno, el kiosco morisco fue realizado por el arquitecto Ibarrola
los 80 del siglo XIX, participó en la Exposición Universal de Nueva Orleans, y es una belleza. Este kiosco morisco es desmontable, pues tiene, pues contrario a lo que pudiera pensarse, por ejemplo, la exposición de París, México, bueno, Porfirio Díaz quería dar una imagen de México, del México prehispánico, de las raíces, ¿no? Pero en la exposición de Nueva Orleans lo que se logra es dar esta conjunción arquitectónica de lo mudéjar, de lo mozárabe, que también ha tenido muchas influencias en la cultura arquitectónica mexicana del 17 y 18. Y bueno, pues se comienza a realizar este kiosco, como les digo, es desmontable. Se logra establecer la parte sur de la Alameda, justo donde después estaría el hemiciclo a Juárez. Y bueno, en ese kiosco se llevan a cabo los sorteos de la Lotería Nacional. En 1907, cuando comienza el proyecto para hacer un monumento al Benemérito de las Américas, claro, Porfirio Díaz, aunque era contrario en ideas a Benito Juárez y era pues una cierta parte del enemigo ideológico, para quedar bien con el Congreso, con la población en general, que fue pues hacer este hemiciclo de Benemérito de las Américas justamente en este lugar donde estuvo el kiosco morisco. El kiosco pues entonces a partir de 1907 se traslada a Santa María la Ribera. Ha tenido pues distintos restauros. En 1938, en el año 2000 tuvo un restauro no muy acertado, y el último pues tendrá unos 3 años, ahí de 2013 2012. Se hace este último restauro que se me hace muy interesante. Digamos que todos los alrededores, las rejas que rodean los jardines al kiosco morisco, tienen la misma conformación geométrica que las rejas que rodean al propio kiosco morisco. Y bueno, pues es el enclave, es el lugar fundamental para la convivencia de familias en este barrio tan importante de la Ciudad de México. Bueno, pues si tienen alguna inquietud, alguna pregunta acerca de la Ciudad de México y sus alrededores, no duden en comunicarse conmigo, Francisco José Ibarlucea Bozal, así estoy en Facebook, y bueno, con gusto pues, les atenderé la duda, ¿no? Y va a ser Santa María la Ribera la sede de esta hermosa construcción. Pero vamos a seguir platicando de esto y más en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva.